El catastro es ante todo una política de inclusión. Recientemente el país hizo una gran modificación al catastro del país. La ley 1955 del 2019, también llamada Ley del Plan Nacional de Desarrollo, introdujo una modificación al esquema con el que se maneja el catastro del país. Asimismo, los varios COMPES han introducido la política catastral que debe seguir el país. ¿Por qué es tan importante el tema del catastro? En primer lugar, porque resulta que cerca del 95% del territorio nacional tiene el catastro o no formado o desactualizado. Es decir, solamente un 5% del territorio nacional tiene la información actualizada. Eso básicamente nos está diciendo es que tenemos muy poca información actualizada de cómo están los predios en nuestro país. Asimismo, si nosotros tenemos en cuenta que el derecho de propiedad básicamente está soportado en una cédula catastral y un registro de tradición y libertad, uno expedido por el IGAC y otro expedido por la Superintendencia de Notaría y Registro. Y eso es básicamente lo que nos da o lo que le da a la sociedad y obviamente a cada uno la tranquilidad de que la tenencia de ese predio en cabeza de cada uno tiene todos los derechos, tiene el 100% de los derechos. ¿Qué sucede? Sucede que la base de datos del IGAC, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y la base de datos de la Superintendencia de Notariado y Registro, no en todos los casos tienen un buen, digamos, coinciden. De hecho, se ha encontrado que en el caso de los predios urbanos, el 68% de la información que tiene el IGAC coincide con la información que tiene la superintendencia. Es decir, cerca del 30%, 32% de los predios urbanos no sabemos si la información catastral es la misma información registral. En el área rural, la situación es similar, un poco más grave de hecho, porque solamente hay coincidencia en el 46%. Es decir, 54% de los predios en el área rural no tenemos claridad si el dueño del predio es la persona que vive o que dice ser, debido a esto. ¿Cómo lo podemos solucionar? Obviamente con un proceso de reingeniería a cómo se tramita y cómo se procesa la información entre las dos entidades, buscando precisamente armonizar las bases de datos. Pero ¿por qué es tan importante este tema? Los derechos de propiedad han ayudado a reducir la pobreza. Ya lo decía Douglass North en su libro Estructura y Cambio en la Historia Económica, Premio Nobel de Economía, por cierto, en que los derechos de propiedad ayudan a reducir la incertidumbre y de esta forma dinamizar el desarrollo económico. Tesis en la que se ha vinculado y ha sido ampliamente recogida y promovida por el reconocido economista peruano Hernando de Soto. Ellos dos han insistido y han demostrado que los derechos de propiedad son un motivador que ayuda a reducir la pobreza. Recientemente, Laura Tuck y Will Sackett del Banco Mundial, ambos, escribieron un blog y en este blog encuentran varias razones, 7 razones, por las cuales los derechos de propiedad deberían ser una prioridad. Razones muy importantes para poder garantizar la seguridad jurídica, para el desarrollo urbano, para promover la protección del medio ambiente, para el desarrollo del sector privado, para el empoderamiento de género, para los derechos de las comunidades étnicas, para la construcción de paz, incluso. Todas estas partiendo de un enorme reto,
y es que hoy en día en el mundo solo el 30% de la población tiene los predios de manera legal. Es decir, tenemos una situación muy grande. En Colombia, de hecho, este cálculo que no se ha hecho a nivel urbano, pero lo tenemos a nivel rural, encontramos que solo el 14.3% de los predios rurales está actualizado. Estas son razones por las cuales es importante ver el catastro no solo como una política fiscal. De hecho, el tema fiscal es uno de los usos que toma al catastro y calcula el impuesto predial, pero no es el único ni la esencia misma del tema predial, del tema catastral. De hecho, cuando se han hecho estudios sobre las implicaciones que tiene la actualización del catastro y la actualización del tema de los derechos de propiedad, en general, sobre la economía, sobre el fisco, sobre la reducción de la pobreza, obviamente el tema fiscal sale, pero no en todos los casos sale de manera similar. Otro estudio reciente, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, muestra que en los municipios más pequeños, el hacer grandes esfuerzos por recaudar recursos adicionales por el tema del predial tiene unos costos muy elevados asociados al tema administrativo, no solamente al tema de la disponibilidad de información. En Perú, igualmente, se han hecho evaluaciones, o he conocido evaluaciones en las que han hecho los análisis de cómo el catastro, cómo los derechos de propiedad han ayudado a mejorar la calidad y a reducir la pobreza, la calidad de vida y a reducir la pobreza. Estos estudios han mostrado que entre las afectaciones que generan los derechos de propiedad sobre el tema de pobreza y el tema de calidad de vida están unas afectaciones positivas en el mercado laboral, una mayor valoración de predios, un mayor acceso a crédito, una mayor capacidad de consumo, una mayor capacidad de ahorro, obviamente, y un fortalecimiento del mercado inmobiliario, además de unas fortalezas en el tema fiscal municipal. Por ende, es una primera condición la necesidad de que la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico de Agustín Codazzi sincronicen sus bases de datos para que ese match o esa coincidencia sea del 100% y no del 68 y 46%. Lo segundo es que los gestores catastrales deben tener una visión mucho más amplia de lo que es la actualización catastral, no centrarse únicamente en el tema fiscal. Los gestores catastrales tienen que ver todo el potencial que esto implica. Y lo tercero, una condición muy importante, es que si bien el país se ha aventurado ya en esta reforma catastral, no dejemos de lado la reforma que el país requiere en materia de demostrar y fortalecer la legalidad de la tenencia de la tierra, es decir, los derechos de propiedad. El catastro es un gran primer paso, pero no es el único. Muchas gracias. Radio ESAP